Grandes mitos. Prometeo, el rebelde del Olimpo. ¿De quién es esta silueta que entra a hurtadillas al Olimpo, al palacio del rey de los dioses? ¿Un intruso aquí? Imposible. ¿Cómo ha osado entrar? ¿Por qué razón este personaje misterioso robó de los dioses el fuego sagrado? ¿Acaso ignora que le espera un terrible castigo? Todo comenzó hace mucho tiempo. Recordemos. Al principio de los tiempos solo existía el caos. Luego apareció Gea, la madre tierra. Gea dio a luz a Urano, el cielo, y luego se unió a este, y de su abrazo nacieron los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Entre los titanes estaba Jápeto. Jápeto tuvo por esposa a Clímene. Juntos tuvieron 4 hijos: Atlas, Menecio, Epimeteo y aquel que será el centro de esta historia, Prometeo. A diferencia de su hermano Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después del hecho, Prometeo es el de la previsión, aquel que anticipa los acontecimientos antes de que sucedan. Esta rara cualidad le sería de gran utilidad. Cuando Zeus libró la guerra contra su padre Cronos a fin de adueñarse del poder supremo, todos los titanes hicieron una alianza contra él. ¿Todos ellos? No, todos menos uno: Prometeo. ¿Acaso su nombre no significa el que piensa antes de actuar? Prometeo previó que Zeus iba a ser quien saldría victorioso de este conflicto. Entonces, claro está, ofreció sus servicios al futuro rey del Olimpo y convenció a su hermano Epimeteo de hacer lo mismo. Prometeo aportaría al joven Zeus lo que le hace falta para la futura conflagración: la fuerza, la astucia y la malicia de la generación de los titanes. Comienza entonces la terrible guerra, la titanomaquia. Tal como Prometeo lo había previsto, Zeus triunfa, y el mundo entra en un momento de relativa paz. No más batallas, proezas o hazañas notables. De allí en adelante los días se suceden en calma, uno igual al otro. Y en esta calma demasiado perfecta, los dioses comienzan a aburrirse. No más guerras, nadie a quien hacer feliz o hacer sufrir, nada. Entonces Zeus, cansado, se vuelve hacia su hijo Hefesto, el dios de las fraguas, el que forja las armas y los atributos de las divinidades del Olimpo. Zeus le pide que forje algo más que esos objetos estériles, algo excepcional, único, algo que pudiera distraer a los dioses. Hefesto reflexiona: algo excepcional, único. Es fácil de decir, pero ¿qué puede ser? Hefesto medita largamente y se le ocurre una gran idea. Convoca en su estudio a los 12 grandes dioses que residen en el Olimpo y les explica lo que espera de ellos: que mezclen tierra y fuego, así como todas aquellas sustancias que pudieran ser combinadas. Con estos elementos primarios van a dar forma a los seres vivos. Algunos tendrán aletas, patas, caparazones, serán llamados animales. Otros serán exactamente iguales a los dioses.
a los que se les llamará hombres. Y será solo machos. Esto acabaría con el tedio de los dioses. Todo estaba listo. Solo faltaba decidir las cualidades que se les atribuirían tanto a los animales como a los hombres. Zeus encargó a los dos titanes, Prometeo y Epimeteo, llevar a cabo esta importantísima tarea. Epimeteo, lleno de entusiasmo, le ruega a su hermano que le permita hacer la distribución. Prometeo, si bien es conocido por su previsión, comete la torpeza de aceptar. Epimeteo se puso a trabajar. Dotó a algunos de fuerza, a otros de velocidad, a unos les dio pelaje para protegerlos de la intemperie, a otros les dio pezuñas, a otros incluso un cuero pesado. Una vez terminado su trabajo, se puso de pie y frotó sus manos. Pero, ¿y los hombres? En su afán, Epimeteo había olvidado por completo a los hombres. Helos ahí, frente a él, desnudos, desválidos, vulnerables. Peor aún, habiendo ya despilfarrado todos los recursos que Zeus le había concedido, Epimeteo no tenía manera de reparar su olvido. Prometeo decidió ir entonces en busca de Zeus y le pidió un gran favor: que se otorgara a los hombres los medios para protegerse de las bestias feroces. ¿Y por qué no? Los medios para cocinar sus alimentos. También que se les diera fuego. Zeus aceptó. Golpeó el suelo con su rayo y el fuego encendió las copas de los árboles. Los hombres solo tendrían que treparse a ellos para recogerlo. Era la edad de oro. La vida de los hombres es apacible e incluso más bien feliz, ya que el trabajo no existía, ni las estaciones, ni las enfermedades. El trigo crecía sin necesidad de sembrarlo. Con frecuencia hombres y dioses se reunían para celebrar suntuosas fiestas. La existencia fluía sin la menor preocupación. Podía decirse que era el paraíso. Solo una cosa diferencia a los humanos de los dioses: la inmortalidad. Y aún así, para aquel entonces, los hombres no morían realmente. Cuando llegaba el momento, sin fatiga ni sufrimiento, ellos se quedaban dormidos. De forma apacible, el dios del sueño, Hipno, los llevaba con él a los verdes valles del mundo subterráneo, a un lugar llamado los Campos Elíseos. Pero ocurrió que un día Zeus se cansó de compartir su vida con los humanos en igualdad de condiciones, de sentarse a la misma mesa con ellos, de verlos unirse a las mismas asambleas. Decidió que era hora de poner a los hombres en un lugar preciso del universo. Era el momento de traer un poco de orden al mundo. Zeus en la cima, los dioses un poco más abajo y los hombres mucho más abajo.
Zeus entonces organizó un gran banquete en la vasta llanura de Meconé, donde reunió a los hombres y a los dioses. Ordenó que un gran buey fuera sacrificado y luego dividió en dos partes. La parte más hermosa, evidentemente, retornaría a los dioses. La otra será dada a los hombres. Y es sobre esta expresión, la parte más hermosa, que de ahí en adelante se jugaría el destino de la humanidad. Todos los dioses aprobaron la decisión de Zeus, excepto Prometeo, a quien no le gustaron estas nuevas reglas en lo absoluto. Temía, sobre todo, que a los hombres les fueran retirados los beneficios que se les había otorgado. Zeus le encargó hacer el sacrificio y dividir el buey. Prometeo estuvo presto a aceptar porque había tomado una decisión. Engañaría a Zeus. Prometeo sacrificó al animal. Comenzó por despojarlo por completo de su carne. Entonces juntó todos los huesos, solo los huesos, y los cubrió con una apetitosa capa de grasa. Visto como un todo, tenía una apariencia muy tentadora. Ahí tenía la primera parte. Era incomible, pero parecía ser la más hermosa. Entonces Prometeo recogió toda la carne, todo lo que era bueno y comestible, pero la disimula debajo de un montón de huesos y pieles muy gruesas. Esta segunda parte parecía repulsiva. Prometeo presentó las dos partes a Zeus. De acuerdo a su elección, se decidiría la frontera entre los hombres y los dioses. Como era de esperarse, Zeus eligió la parte que le pareció más atrayente, aquella que Prometeo había cubierto de grasa apetitosa. Pero al descubrir que solo consistía de huesos desnudos y no comestibles, dejó escapar su ira. Así las cosas, serán los hombres, los protegidos del astuto Prometeo, quienes tendrán que pagar. Primero Zeus decidió privarlos del trigo, el cual hasta entonces había crecido de forma natural, sin necesidad de sembrarlo ni cultivarlo. De esa forma, los seres humanos tendrían que trabajar para alimentarse y sobrevivir. Luego el Señor del Olimpo confiscó el fuego. Ese castigo fue terrible. Sin el fuego era imposible cocinar el alimento para comer. Imposible alumbrarse cuando la noche cubría la tierra. Imposible producir calor durante los fríos días de invierno. Y también imposible defenderse contra las bestias feroces. Prometeo se apresura a la casa de Atenea, que era la gran diosa del Olimpo, y también hija de Zeus. Le gusta Prometeo. A ella suplicó por el caso de los hombres castigados por un error que ellos no habían cometido. Atenea se conmovió por las palabras de Prometeo. Es por esa razón que cuando él le rogó que lo hiciera ingresar de forma inadvertida en el Olimpo, pues ella aceptó. Entonces fue a él. Prometeo, a quien vimos ingresando en el recinto de los dioses con la mayor discreción posible. Fue él quien robó un trozo de brasa del fuego sagrado del Olimpo y lo deslizó en el tallo hueco de un hinojo. Él, Prometeo, ofrecería el fuego a los hombres. Este nuevo desafío al rey del Olimpo no podía quedar impune. Zeus castigaría a Prometeo. Llamó de nuevo a su hijo Hefesto. Puesto que con los dioses había creado solo hombres, Zeus le ordenó forjar a una mujer.
una mujer hecha en arcilla que fuera a imagen de las diosas. No solo debía ser maravillosa, de una belleza impresionante, sino también dotada de todas las cualidades. Fue entonces que Afrodita le confirió la gracia. Atenea la dotó de las más finas prendas. Las horas la coronaron con flores. Las gracias adornaron su cuello con collares. En cuanto a Hermes, por orden de Zeus, infundió en ella una mente engañosa y manipuladora, un apetito sexual que nunca fuera satisfecho y, lo más importante, la curiosidad. Se le da el nombre de Pandora. Pandora, que significa con los dones de los dioses. La maravilla fatal ahora está lista. Con un respiro, Zeus le da vida. De hecho, Pandora es la primera mujer, el antepasado de todas las mujeres. Pero sobre todo, Pandora era el fuego que Zeus introduciría en los hombres, sin necesidad de encender una llama. Un fuego tímido, como respuesta a aquel robado por Prometeo. Ahora solo debía deslizarse en la cama de algún hombre. Pero no cualquiera, sino uno que reflexione después de lo realizado. Sería Epimeteo, el que comprende las cosas cuando ya es muy tarde, el que más se asemeja a nosotros, en fin, aquel que hace planes sin cesar, aun cuando el curso de las cosas indique lo contrario de sus previsiones. Si queremos hacer reír a los dioses, solo hablemos de nuestros proyectos. Hermes entonces se dirigió hacia Epimeteo, le entregó la sublime criatura. Epimeteo vaciló. Su hermano Prometeo le había implorado que rechazara cualquier regalo proveniente de Zeus, porque Prometeo lo sabía. A diferencia de su hermano, él podía prever y predecir, pero, deslumbrado por la belleza de Pandora, el infortunado Epimeteo la recibió con los brazos abiertos. Pero había un detalle. El más importante, antes de que Pandora fuera enviada a la tierra, Zeus le entregó una caja, una muy hermosa, decorada con ornamentos magníficos. En esta caja, cada dios deslizó algo dañino y destructivo. Es así como en esta caja se concentraron todos los males del universo. El hambre, la sed, las enfermedades, la muerte. Desde luego, Zeus recomendó a Pandora que no abriera la caja bajo ningún pretexto. Era justo eso lo que debía decirle para despertar su curiosidad. La misma noche de su boda con Epimeteo, incapaz de resistir la terrible tentación de saber lo que la caja contenía, Pandora se escurrió de la cama y levantó la tapa. De inmediato surgieron todas las desgracias y miserias del mundo, todas las cosas horribles que afligirían las vidas de los seres humanos hasta el fin de los tiempos. Zeus había hecho estas aflicciones invisibles y silenciosas para que pudieran sorprender a los hombres en cualquier momento, sin dejarles tiempo para defenderse. Para empeorar las cosas, esta malevolencia se mezcló con las bondades que los dioses habían derramado antes sobre los hombres, de modo que ya era imposible reconocerlas o identificarlas. Atónita, Pandora cerró de golpe la tapa de la caja, pero ya era demasiado tarde. Prometeo había engañado a Zeus haciendo que algo pareciera distinto de lo que era. Los huesos desnudos cubiertos de grasa, el fuego robado escondido en un tallo de hinojo, así que Pandora era la respuesta del rey de los dioses a todos esos reveses. Bajo los magníficos encantos de Pandora,
Zeus había ocultado los peores flagelos. De ahí en adelante, separado para siempre de los dioses, el hombre tendría que sembrar una semilla en el vientre de una mujer si quería reproducirse, y tendría que plantar una semilla en la tierra si quería alimentarse. El bien y el mal se mezclan para siempre. Pero no todo está perdido, porque algo permanecía encerrado en el fondo de la caja de Pandora. Un aliento que no tuvo tiempo de escapar antes de que Pandora cerrara la tapa. Un aliento que había sido colocado en secreto por Hermes, sin el conocimiento de Zeus, y lo había llamado Elpis, que significa esperanza. Así, aun en las peores tragedias, los humanos seguirán creyendo y esperando. Zeus, que había castigado a los mortales, ahora tenía que castigar a su benefactor, y lo haría de la manera más cruel. Zeus quería ponerlo de ejemplo. Hizo encadenar a Prometeo sobre una roca en algún lugar de la cumbre del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Luego ordenó a un águila que devorara su hígado. El hígado simbolizaba el primer corte que Prometeo había querido ofrecer a los hombres. Todos los días el águila devoraba el hígado de Prometeo. Y para hacer este sufrimiento aún más terrible, todas las noches, mientras Prometeo agonizaba, su hígado se regeneraba. De esta forma, su suplicio duraría eternamente. Prometeo aceptó la sentencia de Zeus. En lugar de gemir, en lugar de quejarse, continuó desafiando a su verdugo, porque en verdad Prometeo guardaba un secreto. Un secreto terrible que se refería al futuro de Zeus. Él lo sabía. Es también por esta razón que no lo hace matar por el águila. Espera que Prometeo al final acceda y le revele el secreto. Pero Prometeo, encadenado, permaneció en silencio. Si Zeus quería saberlo, primero tendría que liberarlo. Y transcurren miles de años. En la tierra, dioses, semidioses e incluso simples mortales realizaron grandes hazañas. Y en todos los casos, Zeus logró salvar su trono cuando se vio amenazado. Pero solo tenía que descubrir el secreto sobre él que Prometeo se negaba a revelar. Entonces el amo del Olimpo terminó doblegándose. Envió al más poderoso de todos sus hijos mortales para liberar a Prometeo. Heracles, quien mató al águila con una flecha en el corazón y rompió las cadenas de Prometeo. El titán honra su promesa y revela a Zeus el secreto que de él conoce. Si Zeus se casara con Tetis, aquella ninfa de los mares de la que se enamoró con tanta pasión, ésta traería al mundo un hijo, uno más poderoso que su padre, el cual lo destronaría.
Zeus, de inmediato, puso fin a su empresa amorosa e impuso a Tetis que se uniera a un mortal. Prometeo fue, por tanto, el dios que protegería a los hombres. Fue también una figura de rebeldía y sublevación. Alguien que nos diría que desafiar el poder es algo honorable y en ocasiones incluso necesario. Pero también nos dice que no es correcto determinar el orden por nosotros mismos. Sin embargo, en su gran previsión, este pensamiento escapó de Prometeo mismo.